Les vuelvo a decir, hablan fuerte, si tienen algo que compartir, de verdad, con toda confianza va a ser de bendición para todos. Mi intención ahora, como les mencionaba, es que podamos ir marchando con el libro, mencionando ideas muy importantes y sobre todo honrando, por decirlo así, la sabiduría que Dios ha dado a hermanos nuestros para ayudarnos a conocer la palabra de Dios, ayudarnos en cuanto a nuestros matrimonios mismos también, poder aprender. Y yo estoy aprendiendo, hermanos, y por esa es la razón que quiero tomar el libro de manera directa y que vayamos allí. Yo voy a mencionar algunas páginas, no se moleste tal vez en ir persiguiendo. ¿Dónde dijo otra vez repetir? No, sino si lo encuentra, ahí está, si no, prestamos atención, ya lo leímos y pues ya va a ser un poquito más sencillo. Vamos a iniciar orando, por favor, hermanos, ¿de acuerdo? Quiero pedirle, por favor, a mi hermano Manuel que nos guíe en oración para iniciar, hermano, ahí su lugar, por favor, hermano. Gracias. Hermanos, oremos. Buenas noches. Bendito Padre que estás en el cielo, Padre, y poderoso eres, Señor, en tu trono estás, Rey de reyes, Señor de señores. Te damos gracias en esta noche por tu amor infinito, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, rogamos en esta noche que nos permitas tener un corazón abierto, una mente alerta, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento para entender qué es lo que tú quieres de nosotros en base al matrimonio, Padre. Amén. Guíanos, danos esa sabiduría para glorificarte con él, Señor. Permítenos entender tu palabra en relación al matrimonio y saber y entender también, Señor, lo importante que es para ti el matrimonio, Padre. Gracias en esta noche. Permítele a nuestro pastor, dale de nuevo, Señor, dale sabiduría Amén, Señor. para que tu palabra llegue a nosotros, Señor. Gracias. Oro por mis hermanos, Padre, también para que prepare sus corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Bien, hermanos, entonces leímos la semana 3 o por lo menos los primeros 3 días, ¿verdad? De esta semana 3. Y el tema es la forma de relacionarnos, es de suma importancia. Hermanos, sin duda, vivimos, obviamente, estamos todos los días junto con esa pareja, en el caso de los que ya estamos casados. Nos conocemos perfectamente, conocemos nuestras más profundas debilidades. Y la realidad, hermanos, es que los principios bíblicos, las escrituras, lo que conocemos, lo que aprendemos en la palabra de Dios, la parte práctica y más complicada es la relación en casa uno a uno. Es ahí donde ahí es donde viene lo complejo de aplicar lo que estamos entendiendo. Es bien fácil, y como yo como pastor también se me puede hacer bien fácil, el estar diciendo qué se debe hacer, pero tengo una oportunidad en casa cada vez, cada día. Asimismo, nuestros hermanos que están en un noviazgo o quienes no estén casados, eh, cierto o no, ¿verdad? En el noviazgo quizá las cosas se ven de una manera distinta. Cuando ya la relación es de manera permanente, día a día, aunque visites mucho a tu novia todos los días, no es lo mismo a la relación en el matrimonio, a ese tiempo de estar juntos. Entonces, es la idea de esta semana 3, la forma de relacionarnos, dice, es de suma importancia para poder aplicar, entender, llevar a cabo en nuestras vidas este, todo lo que estamos aprendiendo se requiere hacer en esa relación diaria. Ahora, en el primer día vemos la importancia de las palabras, lo que decimos y cómo lo decimos, las intenciones de lo que decimos también. Eh, las palabras, hermanos, pueden ser tan destructivas o edificantes, pueden ser una bendición o pueden ser una maldición también en casa, ¿verdad? Santiago cuando habla acerca de la lengua, dice que la lengua en el sentido de hablar y decir cosas
toma su poder del infierno mismo, es decir, que tiene un poder para destruir muy importante, la forma en que nosotros hablamos, nos expresamos. Entonces, lo primero que debemos comprender, y leíamos, es reconocer nuestro pecado en primer lugar. Tenemos que entender nuestra condición aún caída. Tenemos que comprender que somos pecadores y que ese es la principal problema en nuestras relaciones como matrimonio, y ese es el principal problema de las palabras que salen de nuestros labios cuando no son edificantes, porque somos pecadores. Ahora, quiero leer lo siguiente. Como les dije, voy a ir a través del libro. Quiero que si usted tiene algo lo comente con toda libertad. Nada más me levanta su manita para detenerme y permitirles hablar. Pero leo lo siguiente. Uno de los aspectos que debemos recordar es que todo lo que hacemos como seres humanos está marcado por nuestra caída. Vivir en un mundo caído también afecta nuestra comunicación. Páginas 143 y 144, si alguien está allí siguiendo. En una ocasión, hermanos, hablábamos de los niveles de comunicación, no sé si lo recuerda, y que debemos buscar la comunicación profunda. Y en esos niveles de comunicación aprendíamos que por lo menos el pastor que escribía acerca de esto también mencionaba que hay 5 niveles de comunicación. Que el primer nivel de comunicación es comunicación de datos. Si pagaste el gas, si llevaste al niño a la escuela, si se saldó la deuda tal, qué te dijo tal persona, datos. Que eso lo podemos comunicar hasta con nuestro peor enemigo, y aun cuando a veces está en casa, ¿no? Y los consideramos como nuestro enemigo principal. Los datos es algo del primer nivel. Y veíamos en aquella ocasión cómo la comunicación tiene esos niveles, ¿verdad? O los consideran esos niveles, pero el nivel 4 y 5, el nivel 4 es comunicar sentimientos. Es comunicar cómo me estoy sintiendo y en qué estoy siendo afectado, con qué pecado estoy luchando, qué dificultad está trayendo estas circunstancias en mi vida y poderlas dialogar. Y el nivel 5 es la disposición a suplir las necesidades del otro. Es el punto en donde yo voy a orar por ti, yo voy a estar al cuidado de ti, yo quiero servirte de manera plena y hablar de eso. Y decía el pastor Miguel Núñez, que era quien tomábamos en aquella ocasión el ejemplo, es que los niveles de comunicación llegan del 1 al 3 a lo más en nuestras relaciones muchas veces. Y que debemos luchar por el 4 y el 5 nivel de comunicación. Pero hay una realidad, esto no va a poder ser posible si no reconocemos en primer lugar que somos pecadores. Y que todo lo que sale de nosotros, lo que emana de nosotros, está manchado con nuestro pecado. Leo algo más en esa misma página. El proceso de la comunicación está afectado por el pecado. Podemos tomar un curso de comunicación. Podemos ir a YouTube y ver a los supuestamente sabios y especialistas para entender cómo debo hablar con mi esposo o mi esposa, pero de nada sirve, porque es afectado por el pecado. Debo reconocer que la causa de mi falta de comunicación efectiva es por mi pecado. Ahora, continúo leyendo. Por ejemplo, respuestas llenas de ironía, palabras groseras y hasta expresiones corporales agresivas son parte de nuestra comunicación. Mis gestos comunican. Mis actitudes comunican. Hasta que no entendemos que el problema no es la falta de técnicas de comunicación, sino el pecado, continuaremos experimentando frustraciones y desánimo en nuestro matrimonio. Hermanos, no se trata, y creo que lo mencionaba también el autor, ¿no? Y lo leyó usted, no se trata de, ok, le voy a hablar de esta manera porque quiero un resultado específico, porque estoy buscando tal cosa. Eso sería engañar. Y eso sería egoísta. No, nos la estamos llevando bien. En realidad, lo que está diciendo este comentario es muy cierto, hermanos. Hasta que no se reconoce el pecado y se trata el pecado, el problema va a persistir. Porque por un tiempo puedes fingir y tratar de hablar de una manera, pero cuando ya te llenaron el colmo, me llenó el colmo o ya exploté, otra vez volvemos al mismo punto.
Ahora, ¿cuántas expresiones y maneras de comunicarnos tenemos, hermanos? Note por favor, quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. Quiero ver un pasaje en la escritura ahí. Proverbios capítulo 6. Y veamos lo que dice el versículo 12. Proverbios 6. Quiero pedirle a Jera, si lo tienes ahí, si me ayudas a leer Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 15. ¿Qué dice? El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Bien, usamos este pasaje, gracias Jera, usamos este pasaje y decimos, habla del malo, el perdido, el perverso. Recuerda algo, todos venimos de esa misma raíz, de la misma naturaleza. Lo que este pasaje está diciendo es que esas actitudes, dice, aún con los pies, ¿verdad? Aún con las manos, aún con la cara, con los gestos, se manifiesta que la perversidad del corazón, lo que hay dentro del corazón. Dice este pasaje, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal y siembra discordia. ¿Y sabes cuál es el punto en el cual en nuestro matrimonio sembramos la discordia? En nuestra relación con nuestro esposo. El vínculo más profundo que puede haber entre dos seres humanos, el matrimonio, se siembra discordia. ¿Por qué? Por la perversidad de nuestro corazón y la comunicación de ese corazón perverso. Hermanos, todos, aunque seamos redimidos por la gracia del Señor, perdonados, limpiados de nuestros pecados, seguimos conservando un corazón perverso y engañoso, dice la Escritura. Y que el Señor lo conoce perfectamente, pero nosotros nos podemos engañar. El primer paso es reconocer mi pecado y tratarlo como pecado. Necesito reconocer que soy pecador. Y esta descripción del hombre perverso perfectamente se aplica a mi corazón perverso y lo que produce. El primer paso es entender, dice el autor, que la doctrina del pecado nos dice que todavía enfrentamos una realidad de lucha interior. Hemos sido salvos, pero la lucha sigue. Somos pecadores y en el interior es donde se maquina todo lo que sale en el exterior. Esta verdad nos permite crecer en humildad. Hermanos, entender la doctrina del pecado en mi vida, pero sobre todo, entender el Evangelio. Que el Evangelio nos muestra nuestra pecaminosidad y naturaleza pecaminosa. Y que el Señor en su gracia, por su amor, nos salva, nos perdona, nos otorga el arrepentimiento, la fe, la redención, justificación. Y todas estas cosas nos debe conducir a la humildad, porque Él vino a buscar y a salvar a pecadores, no a perfectos, no a justos. Pero esto, en lugar de llevarnos al cinismo, lo que dice el autor es que nos debe y nos permite crecer en humildad. Nos hace dar cuenta, dice, de que cuando tenemos una diferencia con nuestro cónyuge, nuestra perspectiva puede ser incorrecta porque pueden existir deseos pecaminosos que la distorsionan y por ende debemos cuidar nuestras palabras hasta el punto de que reflejen en ese sentido de humildad y reconocimiento de nuestras propias fallas. Necesitamos, hermanos, hablar con humildad. Necesitamos reconocer es que la manera en que estoy hablando es un origen de mi corazón perverso, pecaminoso. Pero eso cuando observamos el Evangelio. Qué interesante lo que está diciendo. Ahora, vaya conmigo, estamos en Proverbios, ahora capítulo 11, versículo 2, por favor.
Proverbios 11:2. Voy a pedir a mi hermano Ernesto que lea ahí, por favor. Por favor, hermano. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Qué dice? Nuevamente, hermano, por favor. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Muy bien. ¿Por qué no reconocemos nuestro pecado? ¿Cómo? Orgullo, soberbia. Y dice este texto que con la soberbia viene la deshonra. Es decir, nosotros mismos nos deshonramos. Deshonramos nuestro matrimonio. Viene calamidad a nuestra vida por la soberbia de nuestro corazón. Pero dice que la sabiduría es de los humildes. El que se humilla y reconoce, hermanos, que es un pecador, entonces la sabiduría está allí. Está siendo sabio, por decirlo de esta forma. Está siendo sabio cuando en lugar de luchar por el punto, dice, creo que puedo estar equivocado. Creo que mi perspectiva puede estar mal, o más bien sé que mi perspectiva puede estar mal, y no puedo decir que la que tiene la razón soy yo o el que tiene la razón soy yo. En ese momento estamos siendo más sabios. Pero si me niego a reconocer mi pecaminosidad, la calamidad vendrá, la deshonra vendrá, y viene a nuestras vidas, y vienen los problemas, y vienen las discusiones, y viene el aumento de las relaciones dañinas dentro del hogar. ¿Por qué? Porque quizá están dos orgullosos, uno frente a otro, tratando de ganar el punto. Producto de la realidad de nuestra pecaminosidad e imperfección, ambos podemos estar conscientes de que nuestra perspectiva puede ser incorrecta. ¿Cuántas veces te has peleado con tu esposa en decir, no, yo creo que yo soy el que está equivocado? O con tu novia. Yo creo que yo soy el que... No, mi amor, yo creo que yo soy... No, mi amor, déjame, yo creo que yo soy... No, ¿verdad? Pero cuando uno de los dos hace eso, hermanos, aún la rencilla se detiene. Y creo que ambos tienen culpa en algún sentido, o llegar a un punto, tenemos culpa ambos en algún sentido, pero no estoy diciendo que siempre sea repartida la culpa, pero cuando alguien se humilla, hasta la rencilla se detiene. Lo más importante es el Evangelio, el cual nos recuerda que nos hemos equivocado en lo más importante. Si alguien dice que difícilmente me equivoco, si yo digo que difícilmente me equivoco es porque no estoy reconociendo mi pecado. Pero el Evangelio me anuncia algo, te equivocaste en lo más grande. Ofendiste a Dios. Eres un pecador ante Dios. Y ofendiste a un Dios infinito y tu culpa es infinita. Eso nos debe hacer recordar que puedo estar equivocado en este momento con esa situación que estoy tratando y la cual está siendo un problema. El Evangelio nos ayuda a recordar lo falibles que somos y nos aleja de actuar con juicio pecaminoso. Cuando yo quiero defender el punto, estoy suponiendo que tengo la razón y que el otro está equivocado. Y comenzamos a actuar como jueces. Comenzamos a actuar como si fuéramos nosotros el juez y el otro lo sentamos en el banquillo de los acusados y decimos, tú eres esto. Y de manera clara, como el juez sentencia y condena, eres mentiroso. Eres esto. Eres aquello. Recuerden, hermanos, esa afirmación quiere decir que plenamente la persona lo es. Que mi juicio es que tú eres completamente eso. Es muy distinto, hermanos, creo que es muy distinto en esta comunicación el decir, en esto tú me estás engañando, por ejemplo. Estás mintiéndome en este punto. Estás equivocándote en esta área. Pero si tú dices, eres un mentiroso, estás diciendo que toda la persona está condenada. Te estás poniendo en el lugar de juez. Y parece algo como que, ¿cuál es la diferencia? Sumamente importante. Ser claros. Porque cuando yo hablo y digo, estás mintiendo en esta, o bueno, no sé, un ejemplo, ¿no? Esta es una mentira, en lugar de decir eres un mentiroso, esta es una mentira,
yo doy por sentado de que en la persona y en mí somos falibles ambos. Pero no estoy diciendo que esa es la condición completa, como si yo conociera perfectamente de arriba abajo el corazón de la persona. Y pueden decir, hermano, pero la Escritura dice, y todos los mentirosos, perfecto, pero el que lo dice es el que lo puede decir, que es el juez, que es Dios. Nota por favor lo que dice 1 Corintios capítulo 8, verso 2. Primera a los Corintios 8, 2. Hermano Jorge, ¿puede leer por favor cuando lo tenga ahí? Primera a los Corintios capítulo 8, verso 2. Uno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Note, en este verso, Pablo está hablando de gente en la iglesia de Corinto que estaba orgullosa, que estaba luchando, que estaba hablando de que tenían mucho conocimiento. Y aquí viene un texto aplicado a esa situación de estos falsos maestros, pero que es un principio muy importante. Si alguien piensa o cree que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Hermanos, nunca vamos a tener la razón al 100% o nunca vamos a conocer las cosas de manera completa. Aún lo que creo que conozco, dice el Señor, humíllate, no lo sabes como deberías saberlo. ¿Esto para qué? Para que no nos enorgullezcamos nosotros mismos. O para que veamos al otro y decir, yo tengo la razón y tú no la tienes, porque aunque tuvieras más razón, no la tienes como crees que la tienes. Necesitamos, hermanos, cuidar, empezar con un juicio pecaminoso que supone, dice el autor, que la otra persona es culpable, que afirma que eres el culpable y que yo no lo soy, porque si uno es el culpable no pueden ser dos. Ahora, ve conmigo a Romanos capítulo 14, por favor. Estamos hablando de que las palabras importan. Y nota lo que dice Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios o el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Toda. Esto implica cristianos y no cristianos. Y luego dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, ya no nos juzguemos. Algunas versiones traducen esta frase como ya no nos critiquemos. Pero es interesante ver de dónde viene esta palabra juzgar, de la que está diciendo desde los versos anteriores. Termino de leer ese texto, perdón. Dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien, nota, decidan esto. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Decide no poner obstáculo o piedra de tropiezo. ¿Cuál era esa piedra de tropiezo? La crítica. Lo que dice aquí de juzgar viene de la palabra crino. Y esa palabra crino, otra traducción o otra palabra sinónimo es condenar. Es ponerte como el juez y decir, tú estás mal. Y tú eres esto. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Había unos nuevos creyentes, judíos, que consideraban que no debían comer ciertas carnes o ciertos alimentos como la ley lo decía. En su juventud cristiana, o de conocer las escrituras, su tradición judía les tenía muy amarrados y ellos pensaban que no deberían seguir comiendo ciertas cosas, pero cristianos más maduros o con más tiempo en la iglesia decían, podemos comer de todo. Y entonces se reunían y se criticaban uno al otro, porque uno creía que tenía la razón y el otro también lo creía. Y dice, deténganse de estarse criticando. ¿Por qué? Les da la razón. El juicio será con Cristo. Y Él es el juez. Y Él es el que determinará con claridad, con un juicio justo, quién eres, qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y por qué lo hiciste. ¿Recuerdas? Todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero ustedes deténganse de estarse criticando. Hermanos, la crítica es una actitud de que yo soy el juez y tengo la razón.
Dice el autor, estoy en el 147, aceptar que podemos equivocarnos en nuestra perspectiva ayuda a que las palabras que usamos sean humildes en lugar de acusatorias. Que puedo estar equivocado. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que defendíamos un punto y cuando nos damos cuenta bien rápido, a veces tiene que tardar mucho, nos damos cuenta bien rápido de que es cierto, tenía la razón y nada más nos reímos, como si hubiera sido un chiste? Pero ven ahí nuestra actitud en realidad. Una actitud de soy el juez, tengo la razón, pero si yo, pensando en mi pecaminosidad, considero que puedo estar equivocado, mis palabras serán cuidadosas, humildes. Leo esto que me gustó mucho también. Bueno, todo, ¿verdad? Pero estas frases. Parece algo extremo, pero en casa tratamos de comunicarnos con cuidado y dándole un juicio de valor a cada una de nuestras posiciones. Decimos frases como puedo estar mal, no recuerdo bien, en realidad sé que puedo estar equivocado. Esta frase se siente un tanto falsa cuando comienzas a usarla, pero con el tiempo vemos que es el fruto del Evangelio que nos recuerda que no siempre estamos en lo correcto. Dijo Pablo, decidan ya no poner tropiezo. Y creo que esto es algo, un paso. En lugar de muchos vamos a tener que luchar más. Hablamos con absolutos y hablamos como que así es y así siempre hablo y es que así siempre he sido, ¿no? Y es la realidad. Ahora, propongámonos ya no hacerlo. Propongámonos reconocer que podemos estar nosotros mal. Aunque dentro mi corazón pecaminoso me quiera decir, pero si tú tienes la razón, ¿no? Realmente pongámosle un límite y digamos, puedo estar equivocado en esta situación. Yo considero esta forma, pero no estoy diciendo que yo tenga la razón o que sea la verdad. Quiero saber lo que tú piensas y decir las cosas como son. Creo que estás mintiendo en este punto o creo que la actitud esta fue incorrecta, a más de generalizar y ponernos como jueces. Qué interesante, hermanos, darnos cuenta de que estamos en pecado y el Evangelio nos lleve a humildad. Cada palabra tiene relevancia. Todas las palabras que salen de nuestra boca son importantes y debemos tener cuidado con ellas. Como les mencionaba, Santiago en el capítulo 3, versos 5 al 6, describe lo peligroso de la lengua. Y dice que ella misma es inflamada por el infierno. Y la idea allí, aunque es una traducción un poquito complicada, la idea es que toma su fuerza consumidora del mismo infierno, refiriéndose a la maldad, no al infierno como el lugar donde van a pasar la eternidad los pecadores, sino a la maldad que hay en la lengua. Cada palabra, hermanos, es importante y debemos cuidar. Proverbios 12:18. Hemos hallado proverbios que son consejos sabios, son palabra de Dios y que se aplican directamente a la vida práctica. Note por favor lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Voy a pedir de este lado. ¿Pueden leer? ¿Puedes leer, Marco? Aquí el capítulo 12, versículo 18, por favor. Mas la lengua de los sabios es medicina. Ok. Leo como si fuera, perdón, leo esta versión que tengo aquí. Hay quien habla sin tino con golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Me llama la atención en esta versión que es como un leñador, ¿no? Que tiene el hacha, ¿verdad? Y que tú imagínate que alguien por alguna razón está allí en ese árbol y lo tiene que cortar o tiene que cortar una rama y librar a alguien que está en un problema y dice, es como quien lo hace pero sin tino. Y sus palabras en lugar de ayudar, matan, dañan, perjudican. Dice, pero en otros es medicina. Nota el poder de las palabras. O destruyes o edificas. No hay un punto medio. Aún las palabras ociosas, hermanos, son dañinas. Ociosas porque no traen ningún beneficio, pero el Señor mismo dice que en el día del juicio Él nos va a llamar a cuentas de esas palabras que dijimos o que se dijeron ociosas. Porque las palabras tienen ese poder, no son neutrales. O edifican
o destruyen. ¿Qué clase de lengua usamos en casa, hermanos? ¿Qué clase de palabras, frases utilizamos en casa? ¿Son espada? ¿Son medicina? Bien, voy a tener que ir un poquito más rápido, pero él menciona 4 principios, el autor, que quiero recordarles en este momento de manera práctica. Ya los leyeron, pero quiero leerlos aquí. Hay varios principios que hemos aprendido, porque hay riesgo de lo que decimos y cómo lo decimos. Y dice, uno de ellos es hablar más lento. Sigo la lectura en esa porción. Yo hablo lento porque quiero seleccionar con cuidado cada palabra que uso en esos momentos. Mientras estoy pensando en lo que estoy diciendo, también le pido al Espíritu Santo que me dé dominio propio y que me haga recordar el Evangelio para poder usar cada palabra con precisión y que de ningún modo sea ofensivo. Hermanos, los que hablamos de más, siempre la regamos, decimos nosotros. Siempre. Dice la Escritura, hay un proverbio, ¿verdad? Que en las muchas palabras la voz del necio. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado de lo que estamos diciendo. Hermanos, hay momentos en que hay que cuidar qué va a salir de mi boca, pedirle al Señor ayuda, si he entendido el poder de las palabras. Un segundo principio que nos recomienda el escritor, José Lo Mercado. El segundo principio es que evitamos usar generalizaciones. Estamos mintiendo a través de una generalización. Y mentir no es reflejo del Evangelio, que es la verdad, sino una manifestación de nuestra pecaminosidad. ¿Cuáles son estas generalizaciones? ¿Cuáles son, hermanos? A ver, ayúdenme. Ok, siempre. Bueno, pero díganme, ahí esas están ahí escritas, pero ¿qué más? Todos los días, ¿verdad? Nunca falta que. Siempre, sí. Nunca te acuerdas. Siempre llegas tarde. O siempre. Y estas generalizaciones son una mentira. ¿Es una realidad? No. Sabemos que es una figura del lenguaje, pero al final es destructivo y hace que la persona se sienta de alguna manera condenada, y en ese momento nos ponemos a la defensiva. Ajá, un absoluto. Nunca, no, siempre. Hermanos, necesitamos dejar de hablar de esa manera. Es dañino, hermanos. Y pensamos, sí rindió efecto porque vi cómo golpeó. Recuerda, es como ese de la espada que no le da el tino, ¿verdad? Y está destruyendo en lugar de ayudar. Crean codependencia, bueno, en el caso de los matrimonios, ¿verdad? Que le dicen, siempre te tengo que recordar para que no se te olvide. Entonces, cuando alguien va a dejar un lugar o algo, se le olvida, ¿verdad? Porque es que no me recordaste, porque hay una situación de que me tienes que recordar para que no se me olvide. Okay. Se quedan claros. Ahora, quiero ir un poquito en eso, sí tienen razón, de nuestro trato, pero no me gusta usar términos de psicología, siendo honestos, porque la psicología es anti-teología. Pero el punto que sí, y no es que esté mal, es pecado, no es pecado, pero hay que tener cuidado cómo se utiliza, porque la psicología siempre le quita la culpa al culpable y se la carga al otro. Y eso de codependencia y que el otro lo hace codependiente y que la forma de decir, entendemos que daña, dice la Escritura, pero ya entendimos que todos tenemos un corazón perverso. Si a mí me hace falta que siempre me estén diciendo es porque yo no estoy prestando atención ni me interesa el asunto. Entonces debemos de verlo de la manera correcta. Es que por siempre estarme diciendo eso, igual usamos la misma palabra, siempre estarme diciendo eso, pues ahora me tienes que decir. No, no es cierto. Yo tengo que aprender a hacer lo que debo hacer, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del liderazgo y la sumisión también. Pero está bien, yo sé que muchos de esos principios que ellos tienen por observación, ya he explicado mi punto en esto, es porque están observando un mundo caído. Y ellos dicen que eso es lo normal, porque en observación esto debe ser lo normal. No, lo normal es Cristo. Y es a lo que debemos llegar. Por eso vino, para mostrar lo que es lo normal,
porque lo que el mundo ve es todo corrupto por su propio pecado. Por eso siempre trato de aclarar cuando vemos algunos términos como estos, ¿no? Porque de hecho también en lo de liderazgo y sumisión, los psicólogos hablan de codependencia y no es eso. Ahora, bien, estábamos mencionando el segundo, evitar hablar generalizaciones. Un tercer principio, nosotros creemos que las palabras tienen valor y por eso evaluamos lo que nuestras palabras comunican. ¿Por qué tienen valor? Estoy en la página 149. Porque el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, una manera que nos tratamos de zafar siempre es, no quise decir eso. Discúlpame, yo no te quise herir. Pero si creemos lo que Cristo está diciendo, como dice José Lo Mercado, entonces vamos a hacer algo, hermanos. Les invito a que lo hagamos y es verdad, cada uno lo tenemos que hacer. Reconozcamos que mis palabras tienen un valor. Quiere decir que lo que dije salió de mi corazón. Y si fue pecado, debo pedir perdón por mi pecado a quien ofendí y al Señor. En lugar de decir, no quise hacer eso. Con el hecho de que salió y lo hiciste, es porque salió de tu corazón. O no fue mi intención, ¿verdad? Yo creo que no es la intención cuando alguien está detrás, ¿verdad? Y golpeo o algo así, ¿no? Pero cuando mis palabras fueron duras, hirientes y lograron algo, nos llegamos a salir por la tangente diciendo, es que no quise decir eso, ¿verdad? Y en realidad lo que dice la Escritura es, sí quisiste, sí quisiste. Ahora, la semana anterior veíamos que hay ocasiones en las cuales yo no he ofendido, que realmente hice algo, no era la intención de ofender, la persona se ofendió por varias razones y yo debo dejar claro, es que yo hice esto, ¿no? Pero no hay que tratar de evadir cuando nuestras palabras son como este hombre que no tiene tino con la espada. Hay que reconocer que surgen de un corazón perverso y que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, yo no sé, ¿verdad? Yo nunca fui de decir groserías desde chico, nunca fui. Pero no es necesario una palabra antisonante para ofender. Y muchas veces ofendemos intencionalmente, sabemos que herimos. Y no regresemos diciendo, discúlpame, no me medí. No, fue un pecado, salió de mi corazón pecaminoso, perdóname, porque sí te quise ofender. Y eso no es lo que el Evangelio nos enseña. Necesitamos, hermanos, darle valor a nuestras palabras. Es mucho mejor que pidamos perdón y que enfrentemos las palabras que salieron de nuestro corazón con sinceridad. Y el cuarto principio que nos comenta acerca de esa comunicación y tener cuidado, no permitir que las emociones definan nuestros argumentos. Cuando hablamos, hermanos, no sé si voy a alcanzar los 3 días en este ratito, pero cuando hablamos, hermanos, ¿cuántas veces lo que decimos es que me hiciste sentir? Es que yo sentí, y lo que ponemos por enfrente son las emociones. Ese no debe ser el factor por el cual nosotros damos nuestros argumentos. Porque el yo siento o el yo pienso no quiere decir nada. Yo puedo pensar muchas cosas, pero eso no quiere decir que es la verdad. De hecho, hermanos, esto se aplica en el mismo punto de la disciplina eclesiástica. Quiero que recuerde que cuando el Señor nos dice que si vemos a alguien cometer un pecado, ofender en algún punto, y el primero que tenemos pecador en casa es nuestro esposo o esposa, si lo vemos, dice, repréndele estando tú y él solo, ¿recuerdan? Y esto aplica en toda la relación como creyentes. Por lo mismo, aplica en el hogar. ¿Qué significa reprender? Reprender no es decir, me lastimaste, me dolió. Digo, hay que expresar las emociones en un momento dado y hay su momento para eso. Pero mi argumento es decir con claridad la falta cometida y no las emociones personales. Cuando en la disciplina eclesiástica alguien va y le dice a un hermano que ha pecado, no le va a ir a decir lo que sintió, le va a ir a decir lo que ofendió al Señor. Y nosotros debemos ser claros en que nuestros argumentos no están basados en las emociones. El hecho de que sintamos algo no lo hace real.
Por eso se hace necesario que minimicemos este tipo de frases que resaltan o ponen en primer lugar nuestras emociones en el desarrollo de nuestros argumentos. Es importante poder sustentar esas emociones sobre datos y situaciones que apoyen y defiendan lo que estamos comunicando. Tenemos que ser objetivos y basar lo que las emociones sienten, pero en la razón real de ese problema. Y en cuarto, este es el quinto, hablar acerca de los conflictos cuando ya no estamos en conflicto. Después de haber leído esto, le preguntaba a mi esposa, ¿cómo quieres que te hable cuando estás enojada conmigo? No les voy a dar su respuesta, pero a ustedes les pasa también. Cuando estemos bien, hermanos, platiquen. Es un consejo sabio. A ver, cuando haya algo y ya nos peleamos, ¿qué hago? Y una vez platicando con mi esposa de eso, mi argumento era, yo me alejo, porque no quiero seguir generando problema y pienso que con eso soluciono las cosas. Pero estando tranquilos ya, ¿verdad? Habiendo pasado la tempestad y platicando, me decía ella, acércate, búscame, hablamos. Pero he sido muy cobarde muchas veces. Por varias razones. Una de ellas es, no quiero que me diga que estuve mal cuando sé que estuve mal. Y otra, ¿verdad? En mi orgullo, no quiero que me haga caras o verla enojada o ver que vuelva a surgir el punto otra vez. No, mejor lo dejamos y se le va a pasar. Tienen que hablar, hermanos, cómo atender los momentos de conflicto. Cuando no estén en conflicto, ponerse de acuerdo y hablar con sinceridad. Muy bien. Estamos llegando al final del día 1, ¿ok? Pero me parecieron muchas cosas que son realmente muy prácticas, muy importantes. No se me desanimen, pero no les voy a quitar mucho tiempo. Sí, hermana, sí. Ahora, esto nos ayudará a poder saber qué decir en los momentos adecuados, pero para lograrlo hay que tener conversaciones acerca de nuestros conflictos cuando ya no estamos en conflictos. ¿Hablan, hermanos? ¿Han platicado al respecto? ¿O nada más inmaduramente nos ponemos caras, nos alejamos y no solucionamos nada y podemos causar mucho más daño? Cada palabra es relevante, porque sale de nuestro corazón. Lo único que nos puede ayudar y dar esperanza para comunicarnos es el Evangelio. El Señor puede cambiar nuestro corazón para que estemos en la posición de servir a nuestro esposo o esposa con lo que decimos. Y así poder comunicarnos de manera y de forma efectiva para crecer juntos y para que todo redunde en la gloria de Dios. Hermanos, que nuestras palabras sean el resultado de observar el Evangelio, de humillarnos y de entender que cada palabra es importante, pero que el problema principal de la comunicación es nuestra pecaminosidad. Cuando nosotros observemos el Evangelio así, nos humillaremos y escogeremos y buscaremos las palabras más apropiadas para comunicarnos. ¿A quién le pregunto? No se volteen, hermanos. Hermano Jorge, de manera muy breve, pero lea la segunda pregunta ahí y denos su punto de vista, por favor, hermano. No, yo se la leo y usted me responde así como va. ¿Okay? Piense en las formas en que se comunica con su pareja, con la hermana Mari, que pueden ser de tentación para él o para ella. Cosas que la puedan hacer reaccionar de una manera incorrecta por como usted se las está diciendo. ¿Le ha pasado? Sí, todos los días. Sí, ¿verdad? Es una ley. Es una realidad y la verdad que esa parte, de hecho estábamos comentando que tenemos que trabajar duro con ello porque nos herimos mutuamente, pero no nos damos cuenta. Sí. Y la manera como nos comunicamos, nos estamos afectando y lo sabemos. Entonces platicamos, bueno, vamos a
comunicación, definiendo, ¿verdad? En qué parte a mí no me gusta como tú te estás comunicando, te estás cerrando, y de igual manera tú dime, ¿sí? Y ser objetivos en cuanto a veces esa comunicación. Me llama mucho la atención en Romanos 7, el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando ahorita como el pecado, él tenía bien claro su pecaminosidad, y esa la tenemos que tener clara nosotros de igual manera, ¿verdad? Él decía que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él tenía una lucha con el pecado impresionante. Él decía, hago lo que no quiero, porque lo que quiero hacer no lo hago, y él decía, caigo. Entonces, pero no quiere decir que él siempre dijo, bueno, yo soy el primero de los pecadores, pero la lucha era constante. Tenemos que tener una lucha constante, reconocer, humillarnos y reconocer que somos personas caídas y que necesitamos darle la cabeza al pecado, pero necesitamos objetivamente reconocer ese pecado y decir, en esto sé que estoy mal, y entonces luchar con él. Sí, hermanos, es una situación. ¿Está escuchando usted? ¿Ahí? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahí está, ¿verdad? Es una de las partes que más descuidamos y que es una realidad. En esa comunicación, nos hacemos mucho daño, hermanos. Y necesitamos trabajar, necesitamos humillarnos ante el Señor. Y aquí estamos puros pecadores, hermanos, ¿sí? Nadie es mejor que otro y queremos ayudarnos, hermanos, ¿sí? Un error muy importante que se comete en las iglesias es el aislamiento. Es que no, si mi hermano sabe que yo estoy en una lucha en mi matrimonio o en mi noviazgo o no, ¿qué van a pensar? Cuando es el lugar donde deberíamos ayudarnos. Deberíamos estar atentos y poder conversar, hermanos, de verdad es sumamente importante. Ahora, hablando de la forma de relacionarse, voy a ir un poquito más rápido en este punto, ¿verdad? Porque me interesaría en terminar a tiempo, pero es importante entender la manera en que Dios nos creó como hombre y mujer, con sus diferencias y con un diseño en especial. Entonces, hemos entendido que cada palabra es importante, pero también hay que entender en esta comunicación y funcionamiento nuestras diferencias. Dios diseñó a cada miembro del matrimonio con un propósito determinado en la relación, pero por influencias modernas opuestas y principalmente por nuestra tendencia pecaminosa, terminamos actuando de una manera distinta a los roles establecidos por el diseño divino. Dios desea recibir la gloria cuando por su gracia recibimos sus instrucciones en cuanto al funcionamiento de un matrimonio. Lo interesante es que no solo le damos gloria a Dios, sino que seguir el diseño de Dios es para nuestro propio beneficio. Hermanos, hemos tratado este punto y lo volvemos a tratar acá acerca de los roles, del liderazgo y la sumisión en el hogar y de lo que implica, ¿verdad? Eso para un correcto funcionamiento, pero también para glorificar a Dios con lo que estamos haciendo. Hermanos, necesitamos funcionar bajo el formato diseñado por Dios. Necesitamos funcionar. Hermanos, de verdad, nuevamente, las ideas culturales, las ideas de la psicología en muchos casos también, ha permeado de tal manera la mente de la iglesia que se busca lo mismo que en los partidos políticos, el igualitarismo. Y aún cristianos consideran que esa es la mejor manera y que la manera que la Escritura enseña es un tanto arcaica, que ya pasó de moda, que no, el líder no tiene que de alguna manera solamente ser el hombre. De hecho, se han malinterpretado textos como el de ayuda idónea, diciendo que ese término de ayuda idónea, ya lo he explicado, se refiere a ambos, es decir, uno es ayuda del otro y en realidad es muy claro el texto, es la mujer es ayuda idónea del liderazgo del esposo. Pero como eliminan lo del liderazgo, entonces se convierte solamente en una cuestión de igualitarismo, que no es lo mismo que igualdad, lo vamos a explicar. Pero tenemos que funcionar con el formato que Dios diseñó. Entonces, si lo entendemos así, dice esta página también del autor,
No existe ni un movimiento social como el feminista que está dentro de las iglesias, o el igualitario, que puedan cambiar o dictar las dinámicas de esta institución que Dios diseñó como una familia. El Señor lo diseñó desde el mismo día de la creación. En Génesis capítulo 2, cuando el Señor crea al hombre y después lo hace dormir y crea a la mujer de su costilla, literalmente, dice la Escritura que Él la creó para que sea ayuda idónea del líder. La ayuda idónea de Adán. Vemos que Dios crea a la mujer del hombre como un complemento para el hombre. Sin embargo, no es simplemente un regalo para que le sirva, sino que el hombre está en una posición de liderazgo y cuidado sobre su mujer, sobre esa mujer, que Dios le otorgó en su providencia y soberanía. En el mismo día de la creación se establecen las dos cosas. Adán es el líder y Eva es la ayuda idónea. Cuando usted dijo sí acepto, en su matrimonio, el Señor nos unió en una sola carne como Adán y Eva eran una sola carne y misma carne, pero en ese momento se estableció un orden diseñado por el Señor. Liderazgo y complemento y ayuda idónea de parte de la mujer. Las consecuencias de la caída tienen un efecto sobre cada uno de ellos, pero los roles no cambiaron. ¿Qué consecuencias? A ver, quiero escucharles participar. Los roles no cambiaron cuando vino el pecado en Adán y Eva, pero ¿qué consecuencias hubo? A ver, si recordamos algunas. A ver, vamos a ir de este lado primero, para que nos ayude Iracema y no tengamos que subirle a todos. ¿Alguna consecuencia después del pecado, hermano, para Adán y Eva en su relación? ¿Recuerda? ¿Mesa 2? Ay, mesa 2. No es cierto. Sí, hermanos, perdón, ¿iban a decir algo? Sí, adelante. Que realmente el matrimonio tendría que trabajar, ¿verdad? Muy bien. Para el alimento. Vamos Sí. a ser más específicos. Sí. Adán tenía que trabajar. Ah, sí, ok. Y que al trabajar, y claro que la ayuda idónea estaba ahí con él, pero al ser el sustentador del hogar lo iba a hacer con sacrificio, con esfuerzo, sudor, ¿verdad? Y lágrimas también. Hermanos, Jera, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, era que Adán, bueno, que le dijo al hombre que por causa de su pecado, él iba a ser el sustento, el líder, y que por medio del trabajo le iba a causar sufrimiento y sudor, o sea que le iba a causar esfuerzo físico, por así decirlo, y a la Ajá. mujer le dijo que cuando tuviera hijos, le iba a tener dolor en el parto. Ok, y esa idea de los hijos no se refiere solo al nacimiento, sino desde la concepción hasta el dar a luz. Todo el proceso iba a ser doloroso. Muy bien. Hermanos, ¿otra consecuencia de la caída? Ya no los ganaron. Ya nos ganaron las más fáciles. ¿Sí? Ok, en ese verso hay dos cosas. Y el hombre trataría de enseñorearse a su mujer. Muy bien. Consecuencia del pecado. La mujer desearía la posición de Adán o del hombre y lucharía por ella. En pocas palabras, trataría de usurpar su liderazgo. Esa es parte de nuestra naturaleza caída. ¿Y qué haría el hombre? El hombre la trataría de una manera fea, por decirlo así, señoreándose de la mujer. Un dominio, ajá. Ahora, no se refiere al rol de autoridad y sumisión, sino a dominar y tratar de tener de una manera oprimida a la mujer. Algunos mencionan, ¿verdad? Que no, es que lo de liderazgo y sumisión es algo de la causa del pecado. No, eso sucedió desde el momento de la creación. Dios estableció un orden. El pecado lo único que hizo es hacer que esto sea muchísimo más complicado. Hermanas, su tendencia a querer no consultar a su esposo y tomar decisiones y hacer cosas a expensas de lo que él pueda decir, es una señal de que son pecadores. Pero es la lucha que tienen todas ustedes. ¿Dónde?
¿Todos los días? Y todas ustedes. Siempre. Muy bien, ya estoy usando generalizaciones, pero ahí sí, todas ustedes son mujeres. Y hombres, no solamente la parte de orgullosamente no me digas nada, yo sé lo que estoy haciendo, yo marco el ritmo, sino también el punto de querer abandonar el liderazgo y dejar que la mujer decida para no tener guerra en casa. Ambas son pecados y ambas son consecuencias del pecado. Necesitamos, hermanos, darnos cuenta que el diseño no cambia aunque el pecado ha perjudicado. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios y él explica acerca de que las mujeres se sometan a sus maridos, así como Cristo, ¿verdad? Es la cabeza de la iglesia y la iglesia está sometida a Cristo, así las mujeres lo estén a sus maridos. Esa frase no es la más popular, pero dice, lo estén a sus maridos en todo. No implica que no hablan, no implica que no aportan y no dicen nada. Implica que el líder sigue siendo el esposo. Y cuando Pablo está escribiendo, ¿verdad? En esta parte, dice el escritor, Pablo está diciendo, lo que está diciendo es que las esposas deben seguir el liderazgo dado por Dios a sus esposos. Ahora, ¿cómo es este sometimiento? Lo hemos oído varias veces. No hay un texto que diga someta a su mujer. En una ocasión, en una reunión de varones, algún varón que no fue muy sabio, sabiendo que otro hermano luchaba con esa situación en casa, él también, pero se quiso ver como que muy machista, le dijo, hermano, someta a su esposa. No hay una instrucción así. El sometimiento es un acto voluntario de la mujer. Una mujer que cree en el Señor, que teme al Señor y que comprende que el diseño de Dios va a funcionar mejor. Y voluntariamente sigue y apoya, no solo sigue, porque eso sería también, pues ni modo, ¿verdad? Sino apoya el liderazgo de su esposo, propicia que su esposo lidere en su matrimonio. Este sometimiento es un acto voluntario en el que una mujer al casarse con un hombre le dice, yo deseo seguir tu liderazgo que es dado por Dios. La idea que tenía el hermano me parece muy buena, que después de conocer y entender muchas cosas que vamos a ver en este libro, quizá debamos hacer nuestros votos matrimoniales nuevamente, entendiendo que sí, yo estoy dispuesta a seguir tu liderazgo y apoyarlo. Porque creo que no lo sabíamos muchos o no lo hemos practicado por lo menos. Estamos aprendiendo, pero eso es importante. Ahora, también, hermanos, hay cualidades en el liderazgo. Un liderazgo que quiere ser seguido, aunque es voluntario el sometimiento, el liderazgo debe tener cualidades originadas por el Señor en los hombres que estamos en este momento. En primer lugar, un liderazgo que se origina con el sometimiento voluntario. Hay un líder solamente cuando hay alguien dispuesto a seguir. Es muy probable que en su casa no haya liderazgo. ¿Y sabe por qué? Porque no hay quien esté dispuesto a someterse al liderazgo. Decía John MacArthur, para que esto funcione tiene que haber un líder, pero tiene que haber alguien que siga a ese líder. Probablemente en casa no lo haya, pero puede ser que el acto voluntario de usted, amada hermana, esté faltando. No, primero que lidere y entonces yo voy a confiar y lo voy a seguir. No funciona así. Se requieren las dos partes. Se requieren las dos partes. Pero el líder tiene que ser un líder amoroso. Efesios 5, no vamos a ir para allá, lo hemos leído varias veces. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Seguro que mi esposa me va a querer seguir si yo puedo ser muy claro y manifestar un amor y preocupación por sus necesidades, por su cuidado, por su vida espiritual, por sus dificultades, antes de pensar en cualquier otra persona. Decía José Lo Mercado, antes de ser pastor, yo debo amarte a ti, le decía a su esposa.
Esa es nuestra principal ministerio. Amar a nuestra esposa. Entonces, necesitamos amarles. Y esa es una característica del liderazgo. La tercera, ser comprensivo. Ejercer el liderazgo implica escucharlas, saber sus necesidades, atender su sabiduría. Dios les da sabiduría, hermanos. Obviamente lo sabemos, fue un énfasis medio raro, ¿verdad? Pero Dios les ha llenado con su espíritu a ellas también. Hay que escucharlas, hay que hablar las cosas, hay que confiar en ellas y entender que ese liderazgo es en unidad. Si yo la sirvo a ella, me estoy sirviendo a mí porque somos una sola carne. Somos llamados entonces a reflejar el Evangelio. ¿Qué refleja el Evangelio? ¿Qué anuncia el Evangelio? Que Cristo amó de tal manera a una iglesia, a un pueblo que se entregó por ella. Y no porque fuera perfecta, sino porque la amó de tal manera y se sacrificó por ella y la purificó y hace todo para su bien. Nosotros debemos ser un cuadro de Cristo y su iglesia. Si tú fueras un cuadro puesto en una galería, si su matrimonio y mi matrimonio lo fuera, que lo es en un sentido, ¿qué está anunciando ese cuadro? ¿Qué relación hay en ese cuadro que los demás están leyendo? Bien, solo quiero avanzar, pero confiando en que ustedes pudieron leer. Quiero decir esto, hermanos. Tenemos que recordar que nuestras esposas no son nuestros hijos, a los que regañamos y les decimos lo que deben hacer. Por el contrario, son nuestras ayudas idóneas que nos apoyan con su sabiduría y sus hechos piadosos. Por ello, un líder conseguirá que su esposa lo siga con gusto porque confía en su liderazgo amoroso y comprensivo, y cada vez más va a ser más fácil para ellas el seguirnos. Lo que quiero decir es que no nos enseñoreemos sobre ellas y nos aseguramos de que no nos moveremos hasta que nuestro liderazgo haya ganado la confianza de nuestras esposas en una decisión. Mira, hay un extremo en que por nuestra forma de relacionarnos en el hogar no puedo hacer nada si no le pregunto a mi esposa. Y alguien me está pidiendo, es que necesitamos que resuelvas esto. Híjole, ¿qué voy a hacer? Espéreme tantito, déjele hablar a mi esposa. Ese es un extremo. Pero el otro extremo es no consultar y no considerar lo que ella está pensando. Hay ocasiones en que no hay tiempo de charlar, pero si lo hay, siempre hablemos con nuestras esposas. Nos ayudan a clarificar el panorama. Son sabias. Y ellas van a confiar cada vez más en un liderazgo que es considerado. Recordemos que uno de los principios que vimos en un capítulo anterior fue que somos una sola carne y que necesitamos siempre la perspectiva del otro. Es importante practicarlo siempre en un espíritu de humildad al tomar decisiones. Pero al final de cuentas, leo algo que escribió Wayne Grudem. La responsabilidad de tomar la decisión recae en el esposo. Esto no porque sea un líder sabio o más talentoso, es porque soy el esposo y Dios me ha dado esa responsabilidad. Esto es dado por Dios. Esto es muy bueno, trae paz y gozo. Hermanas, ustedes, mujeres, han sufrido presiones, responsabilidades. Ahora les hablo a los esposos, porque no hemos entendido que Dios nos dio, como dice Michael Mahoney, Dios nos dio hombros anchos físicamente, en señal, decía él, usando una ilustración, de que nosotros podemos y debemos cargar esas presiones. Y cuando las dejamos a ellas, las aplastamos en algo que ellas no deberían estar haciendo. Tienes hombros anchos para que tú decidas y cargues y puedas ver lo que va a suceder, que consideres a tu esposa, pero en un momento la responsabilidad cae sobre ti. Esto es bueno, trae gozo y paz, sobre todo a ti, sobre todo a tu esposa. Si no, es angustiante. Termino con esto, brevemente.
compartir evidencias de gracia. Es el último día que nos tocaba en la forma de relacionarnos. ¿A qué se refiere esto? Creo que lo entendió muy bien y es muy importante, pero lo veremos de manera breve y trataremos de ser concisos. Nuestra naturaleza pecaminosa, dice el autor, nos lleva a ver los pecados de otros en lugar de observar los nuestros. Hermanos, a todos nos ha tocado, o quizás seamos, salud hermana, o quizás seamos de esos que son muy criticones. Él ponía el ejemplo el autor, ¿no? Que si le falta sal, que si vamos a un restaurante o a un lugar a comer, no, es que esto, aquello, y siempre están diciendo las cosas, ¿no? Dicen que no tienen filtro, que son muy honestos y muy transparentes, pero los llamaríamos mejor como criticones. Pero ¿cuál es el punto de un criticón, verdad? O de nuestra actitud criticona, que siempre vemos solamente lo malo y no tenemos la misma habilidad para ver la gracia de Dios en las otras personas. ¿Te identifican porque siempre les dices lo malo a las personas? ¿Sabes qué está pasando? Que ellos te identifican así porque nunca o pocas veces, aunque es un absoluto, les dices la gracia de Dios en sus vidas. Y sabes, eso no anima, eso desanima, eso destruye. Y pensamos, no es que lo estoy haciendo por su bien. El próximo día, que es el día 4, vamos a hablar acerca de exhortación, que implica decirle a las personas, a mi amada esposa o a mi esposo, las cosas que no están bien, en exhortación y de la manera correcta, con gracia. Pero aquí estamos hablando que debes de ver las evidencias de la gracia en tu esposa o en tu esposo. Debes de ver las evidencias de la gracia en tus hijos. Y no solamente ser criticón. El apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia más conflictiva que él estableció, la iglesia a los Corintios, iglesia que estaba practicando una multiplicidad de pecados, pero en su primer capítulo, hablando de ellos, dice, doy gracias a Dios por vosotros que en todo habéis sido enriquecidos por Cristo, y les hace ver la gracia de Dios en sus vidas. Eso animó a la iglesia. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, si no mal recuerdo es en Tesalonicenses, si no me equivoco, él habla de unas mujeres que estaban en pleito, Evodia y Síntique. Filipenses, gracias. Evodia y Síntique. Pero no dice que son unas mujeres bien problemáticas y unas chismosas, ya las conozco bien porque estuve con ellas. No, les dice que lucharon junto conmigo. Ayúdalas. No habló de sus problemas, vio la gracia de Dios en ella y eso animó a que la persona dijera, es verdad, tengo que corregir. Necesitamos, hermanos, observar la gracia de Dios en nuestra pareja. Necesitamos, hermanos, decir palabras de agradecimiento por mi esposo o mi esposa. A ver, si tuviéramos la oportunidad de orar al Señor ahorita en público, bueno, no en público, delante del Señor, ¿cuánto tiempo tardarías en estar diciendo las gracias que tú ves en tu esposo o en tu esposa? ¿Qué bendiciones hay en ella o en él? Enfatizamos demasiado las áreas de flaqueza o que necesitan crecer al grado que no reconocemos las evidencias de la gracia en sus vidas. Les dejamos saber de esas áreas cuando lo hacemos de manera correcta, para que Dios sea glorificado y la persona se vea animada al ver que Dios está trabajando en su vida. Ver la gracia de Dios nos motiva y nos alienta a nosotros mismos. ¿Cómo ve Cristo a su iglesia? Les dije que iba a ser muy breve. Pero ¿cómo vio Cristo a su iglesia? Dice que para presentársela pura y sin mancha, sin arruga. ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Todos nosotros los pecadores. Pero Él ve lo que por su gracia ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos ver la gracia de Dios en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Y entonces con eso animarles. Y la próxima vez hablaremos de exhortar, para exhortar correctamente. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo están siendo nuestras palabras? ¿Cómo están siendo nuestras funciones dentro del hogar?
¿Cómo estamos viendo la gracia de Dios en nuestra compañera? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias porque nos has permitido, a través de la sabiduría que le has dado, Señor, a un siervo tuyo, poder ver en tu palabra, Padre, estos principios, estas verdades, con las cuales sin duda estamos luchando cada uno de nosotros. Señor, no lo sabemos todo y podríamos decir no sabemos nada como debiéramos saberlo. Que haya una apertura, mi Dios. Que busquemos la ayuda de personas y matrimonios maduros. Que seamos y nos ayudes a hacer, por tu gracia, matrimonios cada vez más, un poco más maduros, con la disposición de ayudar a otros, mi Dios. Yo te agradezco, Padre, por la bendición que nos das de tener este grupo de matrimonios que pueden ser de ejemplo y de testimonio, mi Dios, pero sobre todo que con nuestros matrimonios te glorifiquemos a ti, mi Dios. Te demos la honra y gloria con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sigue transformándonos, somos pecadores, hay un corazón perverso en nosotros. No nos permitas olvidarlo, pero ayúdanos a ver tu gracia obrando en nuestras vidas. Aún no has terminado, aún falta, Padre, aún tienes y quieres hacer trabajo en nosotros. Señor, síguenos transformando. Te alabo, mi Dios, por esta tarde, por lo que nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.